Buenas noches, doctor. Buenas noches, estimados. Ahorita vamos a estar bajo la tutoría de un docente de la materia de ciencia política, en el cual hablaremos sobre la construcción de la democracia en la vida republicana del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, vamos a hablar sobre una evolución histórica de la democracia que se ha dado en el Ecuador desde el establecimiento de la Constitución de 1830 hasta la actualidad, destacando qué desafíos y transformaciones ha tenido cada una de estas. Cabe recalcar que cada cambio y desafío y transformación que ha tenido ha sido en busca de mejoras para el pueblo, pues tenemos que este estuvo dividido en tres partes. La primera que correspondió al primer periodo que predominó el Estado oligárquico terrateniente y el proyecto nacional criollo, 1830-1895. Por segundo tenemos la parte que estudia el periodo que predomina el Estado laico y el proyecto nacional mestizo en los años 1895 y 1960. La tercera parte está dedicada al periodo inconcluso que viene desde los años 70 del siglo pasado, que se ha desarrollado el Proyecto Nacional de Diversidad. Pues bien, en el Estado holárquico terrateniente y el Proyecto Nacional Criollo del año 1830 al año 1895, tenemos que durante tres lustros, de 1860 hasta 1875, la figura de García Moreno dominó la escena nacional, es decir, que estuvo bajo el mando de este personaje. Tenían derecho los terratenientes, los que tenían muchas tierras y conformaban clase alta. Es decir, que aquí no éramos un estado de igualdad, no abarcaba la democracia, ya que solo se veía el beneficio para los terratenientes, los que tenían, por así decirlo, el pueblo esclavizado, los indígenas no tenían los mismos derechos que los terratenientes. Desde 1830 hasta finales del siglo XIX, durante los primeros 75 años de nuestra vida republicana, dominó un proyecto nacional criollo, caracterizado por la preeminencia de lo blanco, el monopolio de la presentación política y ciudadana de la expresión étnica. Cabe recalcar que en estos periodos no se reconocía ciertos derechos a los hombres que no tenían, que no eran de una clase alta. eh, También estaba relacionado a las mujeres. Las mujeres en este tiempo no tenían derechos. Las mujeres se tenían que dedicar al hogar, no tenían voz ni voto, no podían ejercer el sufragio. Ahora vamos a hablar del Estado laico y el proyecto nacional mestizo del año 1895 a 1960. Eloy Alfaro creó el laicismo en su segundo periodo en el año 1912. El Ecuador se proclamó como Estado laico. Un Estado laico se entiende por un Estado que está bajo un régimen relacionado a lo religioso. Bueno, ninguna religión es o puede ser del Estado. Se establece la separación entre Estado e Iglesia, esferas autónomas. El Estado no debe auspiciar, proteger, financiar ni favorecer ninguna religión en particular. El proyecto mestizo es originalmente un proyecto que nace de los indígenas. ¿En qué consistió este proyecto? Los indígenas sabían que si no se convertían, los mataban. Si no asumían el idioma, quedaban excluidos de todo. Si no trabajaban construyendo iglesias, por ejemplo, no podían expresar su cultura. He aquí la esclavitud y la desigualdad. Seguimos con desigualdad hacia el pueblo indígena, por el hecho de ser indígenas y por no tener lo mismo. Para poder acoplarse, se diría a este estado que estuvo.
se observa que tenían que trabajar, construir iglesias, por ejemplo. La nueva historia de la época republicana. Dentro de la historiografía ecuatoriana del siglo XIX, cubre un periodo que se inicia con la fundación de la República y concluye en 1895, con la Guerra Civil y la instauración del régimen liberal. Este primer volumen de los dos que se ocupan en el siglo XIX está dedicado a presentar un enfoque general de las condiciones socioeconómicas del periodo y plantea una relación de sus principales acontecimientos. Uno de los aportes más importantes de la nueva reflexión histórica ecuatoriana ha sido consideración de la dimensión regional. En esta nueva historia, ya las personas negras, indígenas, tienen más derechos, pero esto no ha sido fácil, ha sido una lucha constante de los pueblos indígenas en contra de las, se puede decir, de las clases altas. Todo esto, como hemos dicho, la transformación busca igualdad para el Estado. Sin embargo, en la actualidad todavía existe desigualdad por parte de las clases sociales. Como una acotación puedo dar para recomendación para mejorar la vida, se puede decir que invertir en educación. La educación es muy importante. Como dicen, con educación podemos hacer muchas cosas. ¿Cómo podríamos hacer? Priorizando la inversión en educación de calidad para garantizar oportunidades equitativas. Inclusión social y económica. Estas que implementen políticas que aborden la desigualdad social y económica. El fomento del desarrollo sostenible. Este se trata sobre promover prácticas y políticas que impulsen el desarrollo sostenible, fortalecimiento institucional y transparencia. Reforzar las instituciones gubernamentales y garantizar la transparencia. Participación ciudadana activa. Aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esta toma de decisiones está relacionada con el Consejo de Transparencia y Control Social. Atención y salud y bienestar. La salud es muy importante. Como en esto tenemos que garantizar los servicios de salud de calidad. Bueno, estos han sido recomendaciones para mejorar el estilo de vida. De lo que hemos hablado, se dice que ha sido un largo proceso para llegar a donde estamos. Ahora gozamos en la Constitución del 2008 de derechos. Se podría decir que ya somos un estado democrático, en el cual el poder se rige en el pueblo, igualitario, que busca el buen vivir. Eso sería por parte de lo que tengo que exponer en el tema relacionado que se ha hablado el día de hoy. Eso sería todo. Muchas gracias.